Señoras y señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la edición. Los padecimientos de los palestinos por la guerra genocida llevada por la entidad sionista se prosiguen. La UNICEF critica los planes de Estados Unidos de hacerse cargo de la distribución de la ayuda alimentaria. Mientras la continua crisis entre la India y Pakistán toma un giro peligroso, las naciones de todo el mundo instan a la calma. La Unión Europea promete 1.000 millones de euros procedentes de activos rusos congelados de ayuda a Ucrania, mientras Rusia conmemora hoy el 80º aniversario del Día de la Victoria. Hola de nuevo, empezamos pues por la actualidad en Palestina. La situación en la franja de Gaza continúa deteriorándose a la luz de los crímenes cometidos a diario por la entidad sionista en todo el enclave palestino. Al menos 40 mártires han caído desde las primeras luces de la mañana, según las autoridades sanitarias de Gaza, que informaron de la muerte de 2.678 palestinos y otros 7.308 que resultaron heridos desde el 18 de marzo. El número total de muertos por la agresión genocida sionista en Gaza asciende así a 52.787 mártires y 109.349 heridos. Los palestinos de Jabalia en Gaza hablaron de sus luchas diarias con como telón de fondo una guerra genocida llevada desde hace más de 19 meses. Un hombre se quejó de la hambruna y otra mujer enfatizó la falta de suministros, incluidos medicamentos. Aquí sufrimos una hambruna en todos los sentidos. Saben, aunque tengan 5 kilos de lentejas en casa y quieran comerlas, no saben cómo, porque tienen que comprar leña. Necesitan 50 shekels de leña para encender un fuego. Pedimos al mundo que detenga la guerra en Gaza. Ya basta de la tragedia de la guerra, basta. La mitad de nuestros niños han desaparecido. Sales 5 minutos y encuentras a uno sin una mano, a uno sin una pierna y a uno, por ejemplo, cuya familia ha desaparecido. Y por su lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia criticó este viernes los planes emergentes para hacerse cargo de la distribución de ayuda humanitaria en Gaza, propuestos este jueves tanto por la entidad sionista como por Estados Unidos, declarando que aumentarían el sufrimiento de los niños y las familias. Veamos la declaración de James Elder. Permítanme explicar por qué es peligroso pedir a los civiles que acudan a zonas militarizadas a recoger raciones. Esto afianza aún más el desplazamiento forzado con fines políticos y militares, y la ayuda humanitaria nunca debe utilizarse como moneda de cambio. Las personas más vulnerables, como los ancianos, los niños con discapacidad, los enfermos y los heridos que no pueden viajar a estas zonas designadas, se enfrentarán a enormes dificultades para obtener ayuda. En otro frente de guerra en Sudán, esta vez los ataques con drones contra la ciudad de Port Sudán, sede provisional del gobierno en el este del país, este viernes se dieron por sexto día consecutivo, según una fuente militar, que atribuyó estos ataques a las fuerzas de apoyo rápido, todavía en guerra con el ejército regular del país. Testigos informaron de ataques en el norte, oeste y sur de esta ciudad, epicentro del reparto de ayuda humanitaria en este país del este del África, donde la hambruna hace estragos en varias regiones.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó ayer para extender el mandato de la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, un mes, hasta el 30 de abril de 2026. La resolución fue adoptada con 12 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. El Consejo de Seguridad de la ONU también exigió el fin inmediato de los combates. Lamentablemente, la resolución recién adoptada contiene numerosos elementos que ejercen una presión excesiva sobre Sudán del Sur. Estos no están relacionados con la prórroga de la misión ni se ajustan a la realidad del Sudán del Sur. Y rumbo a las contiendas del Sáhara Occidental, el embajador saharaui Ma'al Henin Lekhal, que representa a la República Saharaui en la 83ª sesión de la Comisión Africana de Derechos Humanos, hizo un llamado al grupo de trabajo de la ONU a que libere de inmediato a los activistas saharauis detenidos sin respetar los procedimientos legales. Ello al tiempo que la ONU expresó su profunda preocupación por los actos de intimidación, difamación y restricciones a la libertad de movimiento y reunión impuestos por el MAHSEN. Llamó al grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias que libere inmediatamente a los activistas saharauis detenidos sin las debidas garantías procesales. Además, los expertos en derechos humanos de la ONU han condenado los ataques contra defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, destacando casos de intimidación, acoso, amenazas de muerte y agresiones físicas y sexuales. Pero Marruecos se niega a responder a todos estos llamamientos y recomendaciones y goza de una impunidad continuada, lo que resulta extraño. Y en Marruecos ahora organizaciones de derechos humanos marroquíes llamaron a organizar protestas frente al Parlamento marroquí para poner fin a la normalización con la entidad sionista. En un comunicado del Grupo de Trabajo Nacional por Palestina exigió al gobierno marroquí asumir sus responsabilidades éticas e históricas, boicotear todas las formas de cooperación sionista y estadounidense a través de las rutas de los barcos de carga de armas, así como detener todas las formas de normalización que atentan contra la dignidad del pueblo marroquí. Y en otro orden de ideas, parlamentarios y representantes locales franceses que continúan su visita a Argelia en el marco de la conmemoración del 80º aniversario de las masacres del 8 de mayo de 1945, enfatizaron en la necesidad de reforzar la concienciación respecto a los archivos históricos como las masacres cometidas por la Francia colonial en Argelia. Una delegación francesa que visitó este viernes la Gran Mezquita de Argel insistió en la importancia de proseguir los esfuerzos para que Francia reconozca plenamente su responsabilidad en las masacres del 8 de mayo de 1945. Conmemorar las masacres del 8 de mayo de 1945 en Sétif, Guelma y Gerrata. Hay que apoyar la preservación de esto dentro de la memoria colectiva de los pueblos. Esta fecha no es conocida por muchos de los historiadores conocidos por el público en general. El 8 de mayo de 1945, en estas 3 ciudades, los argelinos se manifestaron contra el exterminio y el colonialismo. Y por desgracia, estas manifestaciones se transformaron en masacres violentas y dolorosas. En Mali ahora una coalición de la oposición maliense rechazó la decisión de las autoridades golpistas de suspender las actividades de los partidos políticos en el país. En un comunicado, la coalición opositora maliense consideró ilegal el derecho de prohibición de los partidos políticos en el país.
En el resto de la actualidad de esta noche, el conflicto entre la India y Pakistán se intensifica hasta alcanzar su mayor magnitud en décadas. Según informes, ambos países se atacaron mutuamente territorios mucho más allá de su disputada frontera con Cachemira. Al caer la noche del viernes, la ciudad india de Jammu parecía estar siendo atacada por segunda noche consecutiva. Comentario de Karim Mostfawi. Disparos y bombardeos azotaron las disputadas fronteras entre la India y Pakistán este viernes, mientras los dos países con armas nucleares se lanzaban contra ataques en su conflicto militar más extenso en décadas, con numerosos informes de ataques en ambos países. Los intercambios de disparos cesaron la madrugada de este viernes y tanto las autoridades indias como los pakistaníes informaron que había civiles entre heridos y muertos. Anoche hubo fuertes bombardeos. Como pueden ver, hay vehículos dañados, casas incendiadas, tiendas destruidas. También hay muertos. Aún no se ha declarado oficialmente el número de muertos, pero los daños han sido considerables. El conflicto se ha intensificado rápidamente desde que los ataques aéreos indios alcanzaron objetivos en Pakistán y la parte de Cachemira controlada por Pakistán el miércoles, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está en contacto constante con los líderes de la India y Pakistán, dijo la Casa Blanca este viernes, mientras las tensiones continúan aumentando entre los dos países vecinos. El presidente ha expresado su deseo de que la situación se desescale lo antes posible. Entiende que estos dos países han estado enfrentados durante décadas, mucho antes de que el presidente Trump estuviera aquí en el despacho oval. Sin embargo, mantiene una buena relación con los líderes de ambos países y con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien hablé ayer mismo. Ha estado en constante comunicación con los líderes de ambos países para intentar poner fin a este conflicto. Este viernes, el ejército indio declaró que las Fuerzas Armadas pakistaníes habían lanzado ataques con drones y otras armas a lo largo de toda la frontera occidental de la India. El ejército afirmó en redes sociales que los ataques con drones fueron interceptados y Pakistán ha rechazado estas afirmaciones. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de la India formuló varias acusaciones contra Pakistán en una rueda de prensa especial. Deseo aclarar los puntos planteados por él. En primer lugar, la afirmación de que Pakistán intensificó la situación mediante el ataque de Pahalgam del 22 de abril de 2025 es totalmente absurda. Hasta la fecha, la India no ha podido presentar ninguna prueba creíble y verificable de la participación de Pakistán en el ataque. La India y Pakistán, que se separaron en 1947, han librado 3 guerras en las que las disputas sobre Cachemira influyeron. Su guerra de diciembre de 1971 estableció la línea de control que dividió Cachemira. En la contienda rusa ahora, Rusia celebró el 80º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial con un desfile a gran escala este viernes. En el evento participaron varios líderes mundiales encabezados por el presidente chino Xi Jinping, quien se encuentra actualmente de visita en Rusia. Tropas de más de una docena de países participaron en el desfile militar del Día de la Victoria, cada uno marchando bajo su bandera nacional. Por su parte, este viernes, la Unión Europea prometió a Ucrania 1.000 millones de euros procedentes de los fondos rusos congelados como parte de su apoyo a Kiev en su lucha contra la invasión de Moscú. La financiación apoyaría directamente a las empresas de defensa ucranianas, es lo que declaró la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, entonces este viernes.
Siempre con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, la misma declaró hoy que los ministros reunidos en Ucrania este viernes darán un respaldo político final al establecimiento de un tribunal especial para lo que califica de crimen de agresión contra Ucrania. También daremos mañana el espaldarazo político definitivo a la creación de un tribunal para crímenes de guerra, crímenes de agresión. No habrá impunidad, habrá rendición de cuentas por los crímenes cometidos. Por su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania acogerá este sábado una reunión de líderes de la llamada coalición de los dispuestos. Veamos su declaración. También nos estamos preparando en Ucrania para una reunión con los líderes de la coalición de los dispuestos. Tenemos un trabajo serio por delante. Necesitamos esta coalición y necesitamos que sea lo suficientemente fuerte como para garantizar la seguridad, tal como todos acordamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo este jueves una llamada muy buena y productiva con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, es lo que informó la Casa Blanca, y agregó que Trump espera que tanto Ucrania como Rusia acuerden la próxima semana un alto al fuego propuesto de 30 días. Hablé con el presidente sobre esa llamada. Dijo que fue muy buena y productiva. Y por supuesto, el acuerdo sobre minerales críticos es excelente para Ucrania, pero también, por supuesto, para Estados Unidos y nuestros contribuyentes. Fue una llamada buena. Y también hablaron, por supuesto, sobre el alto el fuego que propuso el presidente, el alto el fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania, que sabemos que Europa apoya y esperamos que ambos países acepten. Estados Unidos e Irán se reunirán este sábado para una tercera ronda de conversaciones nucleares en Mascat, capital de Omán. La primera ronda, también celebrada en Mascat, tuvo lugar el 12 de abril. La segunda ronda se trasladó a Roma y tuvo lugar el 19 de abril pasado. Y poco antes de las conversaciones comerciales previstas para este fin de semana en Suiza entre Pekín y Washington, Donald Trump afirmó que la imposición de aranceles del 80% sobre los productos chinos importados en lugar del 145% vigente es lo correcto. Más detalles con Kerim Mostfawi. So, if you look at that, China, first row. Estados Unidos sigue relajando su política arancelaria. Las tensiones comerciales que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al haber impuesto aranceles a varios países con China a su frente, parecen disiparse debido a las turbulencias que generaron en los mercados globales. El mandatario republicano anunció este viernes la posibilidad de reducir los aranceles impuestos a China del 145% al 80%, ello en vísperas de un diálogo comercial que reunirá en Suiza a Pekín y Washington este fin de semana, cuyo objetivo busca contener la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Un arancel del 80% a China parece apropiado. Queda en menos de Scott Bay. China debería abrir su mercado a Estados Unidos. Sería muy bueno para ellos. Los mercados cerrados ya no funcionan. Horas después, la Casa Blanca indicó que el presidente estadounidense se mantiene firme en que Estados Unidos no va a reducir unilateralmente los aranceles sobre los productos chinos sin concesiones de China. El presidente mantiene su posición de que no va a imponer aranceles unilateralmente a China. Necesitamos también ver concesiones por su parte. Esa es una de las razones por las que el secretario Bessent va a hablar este fin de semana con sus homólogos chinos para iniciar las discusiones en persona. En cuanto a la cifra del 80%, fue una cifra que lanzó el presidente. Y ya veremos qué ocurrirá este fin de semana, siempre en aras de la transparencia. Recordar que Trump dijo no cuando se le preguntó el miércoles pasado si estaba dispuesto a reducir el arancel del 145% impuesto a la mayoría de los productos procedentes de China. Estados Unidos ha repetido en varias ocasiones que estos aranceles se impusieron debido a lo que Washington califica como prácticas comerciales desleales de China y a su decisión de tomar represalias en lugar de buscar una solución.
Señoras y señores, con esta noticia pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.